En 1593, el rey Enrique IV de Francia hizo una promesa que pasó a la historia. Dijo que no quería que existiera un solo campesino en su reino tan pobre que no pudiera poner una gallina en su olla. Cada domingo sonaba hermoso, una promesa política de abundancia, estabilidad y prosperidad. Pero mientras el rey hablaba, los campesinos ya comían. No necesitaban una gallina y no necesitaban al rey, porque desde hacía más de 500 años sus ollas estaban llenas gracias a otro Enrique. Este no llevaba corona, no firmaba decretos, no necesitaba ejércitos. Era una planta en un yuyo. Lo llamaban Buen Rey Enrique. Sina podium. Ponesi. Desde el siglo XII hasta la Revolución Industrial, esta planta fue uno de los pilares silenciosos de la supervivencia europea. Crecía en casi todos los huertos campesinos, desde Inglaterra hasta Alemania. No era algo que se compraba. Ni siquiera era algo que se sembraba cada año. Era perenne. Se plantaba una sola vez y alimentaba una familia durante décadas. Bienvenido a Naturaleza Oculta. Hoy abrimos el archivo del espárrago de los pobres y la razón por la que la agricultura moderna tuvo que eliminarlo. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Para entender por qué desapareció, primero hay que entender lo que perdimos. Si hubieras entrado en un huerto campesino alrededor de 1550, el buen rey Enrique era el eje del sistema. En marzo emergían brotes gruesos, tiernos, con un sabor sorprendentemente similar al espárrago dulce. En mayo aparecían hojas verdes y carnosas, comparables a la espinaca, que seguían produciendo hasta las primeras heladas. Durante siglos fue la base de las sopas medievales, combinada con puerros, acelgas y pan duro, creando caldos densos en nutrientes que sostenían a familias enteras durante inviernos brutales. No era comida de lujo, era comida real. Los romanos ya la conocían. Plinio el Viejo describió una planta que el emperador Tiberio exigía como tributo a las tribus germánicas. Muchos historiadores creen que se refería al buen rey Enrique. No pedía oro, no pedía esclavos, pedía esta planta. Eso debería decirte algo, y nutricionalmente deja en ridículo a muchas verduras modernas. En 1989, un estudio publicado en Acta Horticulturae midió su contenido nutricional. En 2022, análisis comparativos de vegetales perennes la colocaron por encima de la espinaca, la col rizada y la selga en múltiples micronutrientes. Más hierro que la espinaca, más calcio que la leche, vitamina C en niveles absurdos, altas concentraciones de vitaminas del grupo B. Todo eso en una planta que no requería trabajo anual, sin labranza, sin replantar, sin comprar semillas cada primavera. Simplemente regresaba, año tras año, como un aliado silencioso. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Por qué gastamos miles de millones modificando genéticamente cultivos resistentes al clima, cuando una verdura perenne, resistente a la sequía y nutricionalmente superior, ya existe? La respuesta no es una conspiración oscura, es un problema de geometría. El asesinato del buen rey Enrique comenzó en 1701 con un agricultor inglés llamado Jethro Tull. Tull inventó la sembradora mecánica, una máquina brillante que revolucionó la agricultura, pero tenía una condición: uniformidad. La sembradora favorecía cultivos anuales, plantas que se sembraban desde cero cada año, en filas rectas y predecibles. Trigo, cebada, nabos. El buen rey Enrique era lo opuesto. Crecía en matazán. Se expandía por raíces, no respetaba líneas, no se dejaba ordenar. No podía sembrarse con una máquina diseñada para la simetría. No podía cosecharse de forma masiva. En el lenguaje emergente de la agricultura industrial, era ineficiente. Cuando llegó la revolución industrial, los agricultores dejaron de pensar en alimento y empezaron a pensar en rendimiento mecánico. En 1837, John Deere
inventó el arado de acero. Por primera vez, se podían romper suelos vírgenes a gran escala, pero los sistemas radiculares perennes, profundos y antiguos, eran el enemigo del arado. Sujetaban el suelo, resistían a los cultivos anuales. Con raíces débiles y superficiales, eran perfectos. Se araba, se sembraba, se cosechaba y se volvía a arar. El sistema seleccionó anuales, no porque fueran mejores para el suelo, mejores para la nutrición o mejores para el agricultor, sino porque eran mejores para las máquinas. En 1900, el tractor reemplazó al caballo. Cada máquina fue diseñada para hacer una sola cosa: emborrar el campo y empezar de cero. Cada primavera, las plantas perennes luchaban contra ese diseño. Sus raíces descendían hasta 1 metro. Sujetaban la tierra, dañaban los implementos. En los ojos de la maquinaria, su mayor fortaleza se convirtió en su defecto fatal. Fueron etiquetadas como ineficientes, no porque no alimentaran personas, sino porque ralentizaban el sistema. Pero la maquinaria no fue toda la historia. Si el tractor fue el arma, el modelo de negocio fue el motivo. En la década de 1920, la industria moderna de semillas explotó. Empresas como Burpee, Ferry-Morse y Northrop King entendieron algo básico: a las plantas perennes son un pésimo producto comercial. Si vendo semillas de espinaca, vuelves cada año. Ingresos recurrente. Si vendo Buen Rey Enrique, no te vuelvo a ver jamás. Lo plantas una vez y tus hijos siguen comiéndolo 20 años después. Autosuficiencia. Y la autosuficiencia es el enemigo del beneficio. Para 1950, los catálogos de semillas eliminaron silenciosamente los vegetales perennes. No porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien. Y luego llegó el golpe final, la Revolución Verdean, en los años 60. Norman Borlaug introdujo variedades de trigo enano, de alto rendimiento. La promesa era simple: más calorías por hectárea. El costo era invisible en dependencia total de fertilizantes sintéticos, mecanización intensiva y replantación anual. Salvó a millones del hambre, cian, pero también bloqueó al mundo en un sistema donde las plantas perennes no tenían lugar. Los gobiernos subsidiaron granos anuales. Las universidades dirigieron su investigación a maíz, trigo y soja. La agricultura empezó a pensarse en temporadas, no en ecosistemas. Apostamos todo a los anuales. Hoy, cerca del 70% de la tierra agrícola mundial está ocupada por cultivos anuales. Los perennes apenas alcanzan el 13%, y sin embargo, el 94% de las plantas del planeta son perennes. Elegimos la excepción y la convertimos en la regla. ¿Qué perdimos? Primero, el suelo. La agricultura anual requiere labranza constante. Cada año se rompe la tierra, se deja expuesta, se erosiona. Viento, agua, carbono perdido. El Dust Bowl estadounidense de los años 30 fue causado exactamente por esto: al arrancar praderas perennes y reemplazarlas por trigo anual. Plantas como el Buen Rey Enrique mantienen el suelo cubierto todo el año. Reducen la erosión, secuestran carbono. Estudios del Land Institute muestran reducciones de erosión de hasta el 50% con cultivos perennes. Luego está el agua. Los anuales pierden hasta 5 veces más agua que los perennes, porque no pueden acceder a humedad profunda. En un mundo con escasez hídrica, construimos nuestro sistema alimentario sobre las plantas menos eficientes con el agua. Y los químicos. La labranza destruye la biología del suelo, obligando al uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas. Las plantas perennes no los necesitaban. Sus raíces profundas accedían a nutrientes inaccesibles. Su cobertura constante suprimía malezas. Hoy estamos pagando esa deuda: suelos muertos, ríos contaminados, dependencia química. Pero la naturaleza no desaparece tan fácil. Mientras los tractores conquistaban los campos, el Buen Rey Enrique no murió. Se
retiró. Sobrevivió en los márgenes, en huertos de abuelas testarudas en Yorkshire, en monasterios abandonados, en valles suizos. Y ahora, el archivo se vuelve a abrir. En 2009, el Lendy Institute presentó Kernza, el primer grano perenne comercial viable. 2 décadas de trabajo para recuperar lo que ya sabíamos. El cambio climático está forzando una reevaluación. El agua escasea. El suelo colapsa. Y de pronto, lo que antes llamábamos ineficiente empieza a aparecer supervivencia. En 2022, el USDA incluyó cultivos perennes en programas de conservación por primera vez. Es pequeño, pero significativo. El sistema anual no es sostenible a largo plazo. Y el buen rey Enrique sigue ahí. Puedes comprar semillas hoy, plantarlas esta primavera, y no volverá a hacerlo nunca más. Volverá cada año durante 20 años. Los brotes, en marzo las hojas, en abril. Comerás algo que la mayoría no ha probado en un siglo. Comida que no depende del sistema, que no necesita permiso. La promesa del rey dependía de riqueza y estabilidad. La del otro, Enrique, dependía solo de la tierra. Uno necesitaba que el mundo cooperara. El otro solo necesitaba tiempo. Tal vez estamos listos para escuchar de nuevo. Suscríbete a Naturaleza Oculta. Estamos desenterrando la historia que intentaron arar. Algunas promesas se hacen con palabras, otras se mantienen con raíces que se niegan a morir. En planta el futuro. El próximo archivo se abre pronto.